Amén, hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que creo que el Señor nos quiere recordar a nuestra vida. Así que le voy a invitar a buscar ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Le voy a dejar también la invitación de poder leer este libro. Es bastante breve, es una carta de Pablo a los filipenses. Así que léala durante la semana, les va a gustar mucho, se lo aseguro. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, y confiamos en que hoy tu Espíritu Santo nos va a estar hablando, va a estar transformando nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. El Señor tiene una palabra el día de hoy que nos va a recordar que estamos en una carrera. Estamos avanzando, estamos en un proceso de una carrera que hemos comenzado en el momento que somos salvos, que Él por gracia y por fe nos ha hecho parte de su familia y hoy somos hijos de Dios. Y desde ese momento hasta el día de hoy y hasta que el Señor diga, nosotros estamos en esta carrera. Y entendemos que aún no la hemos terminado y no pensamos probablemente que hemos llegado a un punto donde ya no hay más que avanzar, sino que aún sabemos que nos queda mucho por delante. Sin importar la edad que tengamos o los años que tengamos en el Evangelio, siempre debemos seguir avanzando en esta carrera porque la meta es precisamente ser como Cristo. Pablo escribe a los filipenses esta carta y esta iglesia en realidad fue la primera que él fundó en su segundo viaje misionero y la inició con algunas mujeres que estaban ahí y él comienza a predicar, ellas se interesan, luego comienza la iglesia. Y todo esto parte de una forma muy, muy natural en ese tiempo. Y comienza a dar un fruto muy grande, muy bonito, y es tan bonito esto que se dio. Pablo se quedó un tiempo ahí, estuvo predicando y ayudándoles a entender cuál era la voluntad del Señor y exponiendo el Evangelio. Y en el momento que él escribe, ya por supuesto se había alejado bastante tiempo, no los veía hace un tiempo, y él, ¿quién le va a dejar la carta? Le llega con noticias de la iglesia y él puede sentirse muy orgulloso y muy contento, más que nada, alegre de las noticias que escuchaba. Porque esta es una carta que mayormente tiene elogios para esa iglesia, que dice: los felicito, qué bueno, qué rico que están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, nos damos cuenta que era una iglesia que creció bien, una iglesia madura, una iglesia que estaba llena del Señor, una iglesia que demostraba el carácter de Jesucristo en todo lo que hacía. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante esta predicación. Nuestra vida cristiana, ¿cierto? Dijimos, es comparada a una carrera, donde podemos identificar un inicio, un camino y un punto de llegada. Y nosotros sabemos que estamos en este camino. Seguimos avanzando hasta poder alcanzar ese punto de llegada. Y también, además de estos 3 puntos dentro de la carrera, nosotros sabemos que hay una forma de correr la carrera. Incluso desde el ámbito deportivo, sabemos que hay ciertas condiciones que debe tener el atleta. Bueno, nosotros como cristianos también tenemos ciertas condiciones que debemos buscar cumplir, que tenemos una disciplina como cristianos, básicamente, y las más sencillas tal vez y elementales,
es la oración, la lectura y el estudio de la palabra, el congregarnos, el poder compartir, ya que no podemos congregarnos, tener comunión con el cuerpo de Cristo. Entre otras cosas, el ayuno. Todas estas cosas son parte de disciplinas cristianas, cosas que debemos hacer para poder crecer también espiritualmente. Tenemos una misión, tenemos una ética, tenemos una fe, una sola fe. Y además de todo esto, tenemos un poder impartido por parte de Dios. Así que no es una simple carrera, sino que es la carrera de nuestras vidas, la carrera de nuestra eternidad también. Pablo centra esta carta en Jesucristo y lo pone en el centro de la vida del creyente. Y vamos a ver cómo es que esto ocurre. Primero debemos comprender y tener muy claro que la meta de cada cristiano es ser como Cristo. No podemos tener una meta distinta a esta. No podemos pensar, ok, mi meta como cristiano es poder tener una vida cómoda y luego ser como Cristo. En algún momento vamos a desechar una idea o tenemos que desechar una idea y tomar la otra y ponerla en el centro de todo. Y todo lo demás se va a ir acomodando. Pero si queremos hacer nuestra voluntad primero, entonces la voluntad del Señor no se va a acomodar a la nuestra, porque Él es Dios, Él es soberano, y nosotros debemos acomodar nuestra voluntad a la del Señor, tal como lo hizo Jesús y lo hablábamos la semana pasada en el huerto de Getsemaní, cuando Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo. A nosotros no nos queda nada más que seguir su ejemplo, y vemos en esto también que nuevamente ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida y tomamos su ejemplo para poder conducirnos de la misma manera. La meta de cada uno de nosotros es ser como Cristo. Efesios 4, el 11 al 15 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí vemos varias cosas de las cuales podemos sacar muchas enseñanzas, pero yo quiero centrarme en dos detalles. Primero, en algo que nos dice desde el principio. Él dice que constituye a algunos maestros, apóstoles, profetas, ¿cierto? Y todos estos ministerios, dice que están bien, o sea, todo esto está ok, y algunos buscan esto como un fin, pero en realidad este es un medio. La palabra del Señor aquí nos dice que todo esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no se queda ahí. No solo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no es para que estén ejerciendo un ministerio, a lo mejor en la iglesia o en algún otro contexto, sino que esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que no solo nos quedamos con lo que podamos hacer dentro de la iglesia local, sino que también dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. No podemos centrarnos solamente en los que nos juntamos, los que nos reunimos o los que nos conectamos hoy día. Este grupo, no sé, de 20, 100, 1000, 200 personas, no sé. Sino que debemos pensar que la iglesia de Cristo es nuestra responsabilidad también. Y eso incluye a los que no conocemos, a los que jamás conoceremos, pero han entregado su vida a Jesucristo. Y por eso hacemos una obra misionera también. Pero no se queda ahí, sino que sigue, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos lleva nuevamente a ser como Cristo, alcanzar esa medida. Ese es el estándar, esa es la medida de perfección, la medida de madurez a la cual el apóstol nos dice que lleguemos, a la cual el Señor también quiere que lleguemos. Pero también nos dice, ¿para qué? ¿Esto para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, para que no nos dejemos llevar por ideologías, por ideas, por ahí, filosofías que van surgiendo, cosas de hombres, cosas que no tienen que ver con Dios. Y a muchos, incluso a muchos cristianos, los confunde. Así que esta madurez es para que seamos o tengamos una fe firme en el Señor. Y también para que crezcamos en todo. No solamente para lo que podamos hacer en la iglesia, no solamente para lo que podamos hacer o lo que pueda pasar en nuestra vida, la obra del Señor en nuestra vida, sino para que todo lo que hagamos esté impregnado del carácter de Jesucristo. Es por eso que un cargo no es un fin, sino un medio. Es para ayudarnos al crecimiento, y este crecimiento es para ser más como Cristo. El camino a la perfección no se queda en la obra individual que hace el Señor en nuestras vidas solamente, sino que el camino a la perfección es lo que el Señor obra en nosotros en relación a los demás. Es cómo nos relacionamos con otros. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de que las marcas del carácter de Cristo tienen que ver con servicio, con humildad, con edificación mutua, con discernimiento de doctrinas, con amor, con ser un miembro que aporte vida al cuerpo de Cristo. Y aquí, como decíamos recién, Pablo pone en el centro a Jesucristo y nos damos cuenta que todo lo que ocurre en la iglesia o por la iglesia y mediante la iglesia es para que nosotros alcancemos ese propósito, el ser como Cristo. Y acá, teniendo esto en mente, nos podemos dar cuenta qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente te importa a ti? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué haces cosas por Él? ¿Por qué oras? ¿Estás buscando ser como Cristo? Que ese sea el deseo de nuestros corazones. Amén. Pablo nos habla de que la salvación tenga un fruto. Y ese fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que realmente importa. Filipenses 1, del 9 al 11, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, quiero que entiendan lo que es de verdad importante, que den frutos de su salvación, que tengan el carácter de Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas y nos quedamos solo con el ministerio o el don que el Señor nos puede haber dado, o una gracia o el desarrollo de alguna habilidad para el Señor, y nos quedamos solo con eso, entonces lo más probable es que nos quedemos cortos en el camino. Igual como un atleta que no ha entrenado bien, un atleta a lo mejor que no está bien preparado, un atleta que no lleva agua suficiente o no tiene la experiencia suficiente, a lo mejor nos vamos a quedar a mitad de camino exhaustos
y probablemente hasta nos salgamos de la carrera. Pero en la vida cristiana también nos puede pasar esto, que vamos avanzando y avanzando y decimos y creemos que vamos avanzando en la carrera, pero al final de cuentas estamos haciendo a lo mejor las cosas sin tener el carácter de Cristo o sin permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Y comenzamos a trabajar para el Señor y hacemos las cosas a lo mejor sin amor, con quejas, con murmuración. Recordemos que Pablo nos da en distintos lugares unos listados más o menos grandes de cosas que no debemos hacer, ya entre estas las que estoy leyendo. Envidia, celos, contiendas, divisiones, todas estas son muestras de falta de madurez. Y es precisamente la falta de madurez, es la falta del desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que es tan importante, porque cuando hablamos de madurez hablamos de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento en la vida cristiana, es que estamos dejando atrás nuestra vida carnal, nuestra vida, digamos, centrada en lo material o en lo físico, y luego estamos tomando y adoptando la vida de Jesucristo en nosotros, sus prioridades, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, y nos estamos nosotros acomodando a su voluntad y no esperando que las cosas pasen al revés. Así nosotros vamos alcanzando la madurez. Y cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo, comenzamos a hacer las cosas como Él las haría, guardando la justicia, la paz, la santidad. Y no solo la nuestra, sino la santidad del otro. Hacer las cosas para que el otro se mantenga en santidad, en amor también, en humildad. Y si nos damos cuenta y vemos todas estas cosas que acabo de mencionar, nos vamos a dar cuenta en realidad que todas estas cosas son propias de Jesucristo. Podríamos decir, de todas las que mencioné, todas tal vez nos van a llevar a un momento en la vida de Jesucristo, donde esta cualidad se ve muy reflejada. Y esto es lo que debemos lograr, lo que debemos permitir que el Espíritu Santo haga también en nosotros. Que el carácter de Cristo se refleje en todo lo que hacemos, no solamente lo que podemos hacer para Dios, no solamente lo que podemos hacer en una iglesia o en el contexto en el que estamos hoy día, sino en todo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra relación a lo mejor con las personas que nos encontramos en la calle, qué ciudadanos somos. Todo eso, aunque pudiera parecer que no tiene ninguna relación con nuestra vida cristiana, sí la tiene. Porque todo lo que hacemos debemos permitir que sea un canal de alabanza a Dios. Donde, si ya sabemos qué es lo que realmente importa, ¿dónde debemos poner nuestro enfoque? Yo creo que ya lo dijo usted, en Jesucristo. Pablo está contento, se ve contento al escribir esta carta, porque ve en los filipenses muchas cosas donde ellos demuestran el carácter de Cristo. Y pensemos en esto, cuando nosotros pensamos, los que son papás, mamás, y pensamos en nuestros hijos, cuando nuestros hijos van haciendo cosas, van logrando cosas nuevas, distintas cada vez a la medida que van creciendo, nos vamos poniendo contentos, satisfechos de no solo lo que hemos hecho como padres, sino de que ellos están creciendo, de que se están desarrollando bien. Y esto debe haber sido más o menos el sentimiento que tenía Pablo en este momento, porque él les presentó el Evangelio, él los llevó a Cristo, les dedicó el tiempo, las enseñanzas y todo para que ellos pudieran crecer, y ahora los ve teniendo un fruto hermoso. Y eso también para Pablo debe haber sido grandioso. Así que vamos a ver algunas de estas cosas que Pablo destaca en ellos y también de él mismo. Y él se pone como ejemplo y dice, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Entonces, al final de cuentas, siempre está Cristo en el centro. Lo vamos a ver a continuación.
No solamente en lo bueno que ellos hacen, sino también en lo malo que a ellos les pasa. No es que lo malo sea el carácter de Cristo, lo malo que está ocurriendo es el carácter de Cristo, sino cómo ellos reaccionan ante estas cosas malas que les ocurren. Y no eran cosas tan sencillas, sino que estamos viendo que ellos estaban, muchos de ellos, y Pablo mismo estaba encarcelado, estaban sufriendo persecución, la iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo. Pablo, probablemente pensemos en la situación que es estar en una cárcel de ese momento, tal vez con frío, tal vez con hambre, tal vez con muchas privaciones. Entonces no era algo que podemos decir, ok, bueno, yo voy a desarrollar el carácter de Cristo, pero desde mi sillón, y así como que no resulta mucho. Algo se puede hacer, algo puede hacer Dios, pero el Señor utiliza también las pruebas, el sufrimiento, para poder moldearnos. Entonces, nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? Pablo nos habla de una humildad. Pablo nos habla de una sencillez. Pablo habla de que Cristo como ejemplo nos deja claro el que primero, tal como le dice Filipenses también, Filipenses 1:6, el Señor comienza una obra, pero también Él muestra fidelidad en que la va a terminar. Por eso nosotros debemos estar confiados en que este proceso, esta carrera la cual estamos corriendo y la que a lo mejor se nos hiciera largo, a lo mejor se nos hiciera agotador, a lo mejor agobiante, no sé, cansados, no lo sé. Para algunos, para otros los disfrutamos, pero pudieran a lo mejor pasar situaciones que nos pudieran desviar de nuestro real enfoque. Debemos recordar en este momento, en esos momentos, que el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Él está con nosotros desde principio a fin. Él va a estar con nosotros desde que comienza esta carrera y va a estar hasta el final con nosotros. Él va a estar ahí, como ese entrenador que corre al lado del que entrena. Nosotros debemos también vivir para Cristo, agradeciendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sabemos que Él seguirá haciendo por nosotros. ¿Cómo compartimos la vida de Cristo? Pablo dice que los filipenses estaban siendo partícipes de la vida de Cristo en todas estas cosas. Nosotros también podemos ser partícipes de la vida de Cristo y desarrollar el carácter cristiano. Al final nos damos cuenta que la vida cristiana es básicamente expresar la vida de Cristo en nosotros, como Él lo haría. Entonces, sabiendo y teniendo la confianza de que Él está con nosotros, nosotros vemos algunas de estas cosas que reflejan también el carácter de Cristo en los filipenses. Y partamos por Pablo primero, que dijimos que ya había sido perseguido, la iglesia estaba siendo perseguida, Pablo encarcelado, pero Pablo podía decir que él estaba contento con todo. Él había aprendido a estar contento y agradecido en todas las situaciones de la vida. Cuando tenía mucho, cuando tenía poco, cuando estaba en cárcel y también cuando tenía libertad. ¿Podemos nosotros decir esto mismo? Gracias, Señor, porque a pesar de estas cuarentenas que hemos vivido, podemos decir, Señor, gracias porque estoy tranquilo, porque tengo paz, porque sé que tú estás conmigo. Espero sea así y podamos desarrollar el carácter del Señor también en este tiempo. Pablo también dice que él podía estar contento con escasez o abundancia, pero fue un poco más allá y él podía decir que él podía estar agradecido del Señor y confiado en Él a pesar de la muerte misma. Recordemos que esto no era un simple dicho, no era algo que él decía para que suene más bonito, sino que Pablo estaba prisionero
de romanos que podían fácilmente dictar una condena y al otro día ya estar sin vida. No era algo que se decía de la boca para afuera. Pablo lo tenía como una posibilidad muy real en su vida. Él se enfrentaba a la muerte por la voluntad de estos hombres, pero él sabía que esa voluntad estaba limitada a la soberanía de Dios. Por eso él decía que si estoy vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Cristo. Al final todo es ganancia. Y ese también debe ser nuestro sentir. Debemos nosotros también pensar en la misma manera que lo hizo Jesús. El capítulo 2, verso 6 de Filipenses nos dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y vemos que Jesús, este ejemplo de humildad tan grande, que siendo igual a Dios, siendo Dios, Él decide hacerse hombre. Él decide hacerse humano como nosotros y venir y vivir como nosotros y sufrir con todas las limitaciones que un humano tiene. Un caso contrario, un ejemplo totalmente opuesto a esto es lo que ocurre en el huerto del Edén con Adán. Cuando la serpiente le dice a Adán, come de este fruto, lo hace dudar de Dios y le dice, seréis como dioses. Y acá vemos todo lo opuesto a lo que hace Jesús. Adán quiso ser como Dios. Perdió el enfoque y perdió mucho más que el enfoque en realidad. Y con esto arrastró toda una condenación de pecado. Entonces, si vemos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que ni aún la posición que podamos tener en el Señor es tan importante como el desarrollar un carácter cristiano. El carácter de Cristo, que Cristo viva en nosotros. Amén. Pablo renuncia a su pasado. Usa su pasado para el progreso del Evangelio. Y incluso considera todos los méritos que él tenía, y tenía hartos, los considera como basura, con tal de ganar el conocimiento de Jesucristo. Y esto es lo que dice Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando nosotros perdemos el enfoque de nuestra vida, perseguimos otras cosas y no nos preocupamos de nuestro crecimiento espiritual. Dejamos la vida espiritual de lado. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, no se desarrolla el carácter de Jesús en nosotros. Nuestra mirada siempre debe estar en Jesucristo. Recordemos a Pedro, cuando está en esa barca y está con los discípulos, está oscuro, ya es de noche, hay neblina probablemente, comienzan las olas, el viento, y aparece Jesús caminando en el mar. Y ellos lo ven y tienen miedo porque pensaron que era un fantasma. Y imagínense en esa situación, con miedo, dudando tal vez de todo en ese momento, y Jesús no estaba ahí con ellos. Y Jesús desde el agua, desde el mar, y les dice, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y eso no es lo más sorprendente. Lo que a mí, podemos decir muchas cosas de Pedro, pero lo que a mí me sorprende es que Pedro se baja del barco y comienza a pisar en el mar. Pensemos en la fe que tenía Pedro en ese momento. No creo que haya sido algo de un impulso del momento y de la emoción. Yo creo que Pedro confiaba realmente en Jesús. Y con esa fe pisa el agua y a lo mejor ve que no se estaba hundiendo. Y yo no sé si yo hubiera bajado el segundo pie,
Pero Pedro se baja completamente del barco y comienza a caminar en el agua. Lo imposible comienza a pasar. Con toda la imposibilidad, con todo lo del viento, con el agua, las olas, el barco, Jesús por allá, él comienza a caminar y comienza a acercarse a Jesús. Pero cuando él desvía su mirada, pierde el enfoque y comienza a mirar lo que está alrededor, comienza a hundirse. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros perdemos el enfoque y comenzamos a centrar todo lo que está ocurriendo comenzamos a centrar nuestra vida en lo que está ocurriendo, en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, a lo mejor en las deudas y un montón de cosas que podrían provocarnos temores, perdemos el enfoque y comenzamos a hundirnos. Y no es hasta que Jesús llega, se acerca a Pedro, le da la mano y lo levanta y lo saca del agua, que él vuelve a vivir. Su mirada vuelve a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en los tiempos más difíciles. Si perdemos el enfoque, debemos volver nuestra mirada al Señor, para que el Señor haga en nosotros crecer, desarrolle ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Vivir como Cristo implica más que predicar el Evangelio, es vivir en completa dependencia de Jesús, sin importar las circunstancias que nos rodean. Esta es una carrera que queremos terminar y alcanzar ese galardón que Él tiene para nosotros. Y reflejemos entonces a Cristo Jesús en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos esté impregnado del Señor. Y ya sea que estemos en tiempo, como dice esto que lo repetimos para los matrimonios, ¿cierto? En escasez, en abundancia, en salud, en enfermedad, en seguridad o incertidumbre, en lo que sea que estemos viviendo, que podamos reflejar el carácter de Cristo, porque nuestra mirada esté fijamente en Él. Que podamos decir: Señor, tú comenzaste la buena obra, tú la terminarás. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Ahí donde está cada uno de tus hijos, Señor, en sus hogares, yo te pido que tú seas poniendo paz, Señor, y la seguridad y la confianza de que tú estás obrando en sus vidas en este momento. A pesar de lo que sea que estén viviendo, Señor, tú estás obrando y tú tienes el control. Tú no los dejarás solos y tú comenzaste, y tú terminarás la obra en ellos. Señor, gracias, porque a donde sea que tú nos quieras llevar, queremos ir contigo, Señor. Como dijo Moisés, no queremos movernos, Señor, si no estamos contigo, Señor, si tu presencia no va con nosotros. De esta misma manera, Señor, sabemos que tu presencia no nos va a dejar, que estás tú haciendo tu obra en nosotros, hasta desarrollar, Señor, tu carácter en nosotros y poder alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor, el ser como tú, Señor. Desarrolla, Señor, ese carácter tuyo en nosotros, que podamos, Dios, actuar y responder, Señor, en todas las circunstancias de nuestras vidas, Señor, como tú lo harías. Padre, pon tu paz, pon tu amor, Señor, en nuestros corazones para que podamos seguir adelante, Señor. Y si alguno ha perdido el enfoque, Señor, de su vida y ha dejado que los problemas ocupen el lugar que tú te mereces, Señor, yo te pido que tú le hagas volver su mirada a ti, Señor. Que podamos seguir avanzando y corriendo contigo esta carrera que tenemos por delante, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.